esta cuarta sesión, la estamos grabando el mismo día de la tercera, porque pues el espacio solo se prestó el día de hoy, entonces, y pues la explicación del tercero va de mano con esta cuarta, entonces por eso lo hicimos las dos y vamos a ver cómo el mantenimiento del computador. ¿Listo? Bien. Entonces, la intención de hoy es poder entonces encontrar cómo es el mantenimiento que se hace básico en una computadora, ¿cierto? Vamos a también a identificar ya en un aspecto ya más de programación. Recuerden que en la sesión anterior alcanzamos a hablar de lo que esto es el hardware, la parte física. Ahora vamos a comenzar a entrar un poquito ya más en el software, que es la parte lógica o aplicaciones. Bien, entonces, para un mantenimiento, ¿qué es importante tener? Pues lo que hablábamos de tener las herramientas, digamos que básicas, principales. En este caso, pues si bien esta computadora requiere de un mantenimiento, ¿por qué es necesario hacerlo? Esa sería la primera pregunta. Resulta que, como hablábamos en sesiones pasadas, la computadora, si no se hace un mantenimiento frecuente en el uso que esté, y también si el intemperie, bueno, el lugar donde se esté presentando, digamos, presenta mucho polvo, presenta mucho mota, mascotas que generen pelo y todo esto, eso puede hacer que tape ciertos procesos como lo que es la ventilación, como lo que es recalentar el sistema, y al hacer eso pues ya sabemos que los componentes se pueden dañar, ¿cierto? Entonces, lo inicial que podemos hacer pues es el tema de limpieza de polvo, que sería como lo más básico en mantenimiento que se hace, ya sea en portátiles, ya sea en teléfonos móviles, ya sea en una computadora, se hace esa limpieza. Si bien hay ciertos elementos como por ejemplo un teléfono o un televisor, que los componentes son tan herméticos y cerrados que de pronto no necesita ese acceso de polvo, bueno, no se frecuenta mucho polvo, pero por ejemplo un celular, si el agua, cuando se cae en una piscina o algo, pues se llena de agua, y eso también eso hace parte, digamos, de una limpieza o mantenimiento básico que se tiene. Entonces, ¿qué sería lo principal que se va a hacer en un mantenimiento? En un mantenimiento normalmente pues se utilizan herramientas básicas como lo que es el tema de eso se llama un clean espumoso. Es una textura que hace que limpie, digamos, ciertas partes. Esto ya es para la parte, digamos, como externa de una computadora. Bota ese líquido, y ese líquido lo que hace es limpiar toda la parte de la carcasa y todo lo que es la parte externa. Ahora, también hay otros componentes que se utilizan, bueno, otros elementos que se utilizan, como por ejemplo este que se llama un limpiador electrónico. Un limpiador electrónico está a base de alcohol isopropílico en un 70%, y eso lo que busca es limpiar ciertas partes eléctricas que al momento de tocarlo pues se va de una vez a secar esto, porque pues no se le puede poner componentes mojados a un sistema eléctrico, ¿cierto? Entonces puede generar un corto. Entonces por eso esto lo que hace de una forma es que al tocar el componente limpia de forma, y pues con el alcohol limpia, pero también se seca de una vez inmediatamente. Entonces eso es lo que se llama un limpiador electrónico o alcohol isopropílico. Acá dice que limpia contactos, switches, circuitos integrados y tarjetas electrónicas. Básicamente es eso. Funciona también no solamente para una computadora, también se utiliza para un teléfono celular, un televisor, todo esto. Todo lo que tenga un componente electrónico se utiliza ese material. Ahora, si bien también esta parte del procesador, cuando veíamos el procesador, que es este, ¿cierto? El procesador debe tener una crema disipadora que se pone en la parte superficial. ¿Por qué es esa crema disipadora? Esa crema disipadora es esta en este caso. Se le hace un cambio de eso que se llama una pasta térmica. ¿Y eso para qué funciona? Esa pasta térmica lo que busca es generar más contacto entre el procesador y la siguiente capa de refrigeración, que es el disipador, ¿cierto? Entonces, cuando se utiliza una computadora frecuentemente, a los 6 meses, 1 año de uso, esta pasta térmica comienza a volverse más, digamos, una textura más tiesa, se calcina esa textura, y eso ya no permite, digamos, que haya un tránsito de corriente no, sino de temperatura, perdón, entre el componente, lo que es el procesador, y el disipador de temperatura, ¿cierto? Como él necesita que pase esta temperatura, que haya un flujo,
se necesita entonces hacer ese cambio de pasta térmica y eso hace parte, digamos, del mantenimiento básico, no solamente en una computadora, sino también en un teléfono celular. Por eso ellos comienzan a generar fallas. En la memoria RAM, entonces estamos hablando de la memoria RAM. El mantenimiento, digamos que básico de una memoria RAM es muy curioso porque antes habían, digamos, dispositivos parecidos a estos en los videojuegos, y eso, digamos que estas cuñitas hacen que se toquen con la bahía que tiene la board, y generalmente esto es lo que se ensucia o se contamina, haciendo que de pronto no pueda, digamos, transitar todo el tema de la información, y pues eso hace que se bloquee la memoria RAM, ¿cierto? O en otro caso, lo más, digamos que los temas frecuentes que pasan es que en la corriente hay un pico de voltaje. Que es un pico de voltaje, es como una fluctuación en la corriente, y de pronto la fuente no logra calcular muy bien lo que tiene que enviarle de corriente a esto y le manda de más, entonces puede quedar bloqueada, ¿cierto? Digamos que un mantenimiento básico para esto es con un borrador de nata poder limpiar estas partes, esta mugre que tiene ahí, digamos que establecida, y con una herramienta de pronto que tenga algo metálico poder tocar estos dientecitos para poder limpiar esa estática que está. Recuerden que la estática era lo que hablamos, un pico de voltaje que puede haber, y generar esa falla en la memoria RAM. Entonces eso es lo que hacemos, digamos, por el momento de que se hace un mantenimiento básico en una memoria RAM. Y una pregunta, dice como que si llega un momento donde se podía bloquear, ¿qué pasa si llega a pasar eso? Entonces, digamos que el bloqueo de una memoria RAM normalmente es cuando uno enciende la computadora, él hace un proceso de inicialización y de reconocimiento de los componentes, ¿se acuerdan de lo que hablamos ahorita, el BIOS, que lo vamos a ver ya en un momento? Cuando está bloqueado, pues probablemente en ese reconocimiento no lo va a encontrar, va a haber un problema en el flujo que hace de inicio, va a generar ese bloqueo total a todo el sistema, entonces él va a decir, no, realmente acá no puedo iniciar porque no hay una memoria RAM con la cual pueda trabajar. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, ¿por qué se limpia con el borrador de nata? Porque se limpia con el borrador de nata, digamos que el borrador de nata lo que busca es sacar, digamos, como esa mugre que tiene, ¿cierto? Pero si bien una de las, como la mugre a veces, esta mugre se puede como volver dura, ¿cómo se llama esto? Como volverse más una textura más fuerte. Entonces el borrador de nata, digamos que busca quitarle eso. Ahora, no solamente se limpia con eso, sino también después con el limpia contactos y todo esto ya para terminar. O sea, básicamente para poder levantar eso y que efectivamente no se vaya de pronto a levantar alguna pestaña o algún componente de esos de contacto, un diente de esos de contacto, porque pues digamos si se puede perder esa parte de la memoria RAM, se puede dañar totalmente. Entonces digamos que el borrador de nata tiene una fortaleza para poder quitar ese componente que está ahí pegado ya está tieso, pero tampoco digamos que tan fuerte como para poder dañar los dientes, ¿sí? Entonces por eso se utiliza mejor el borradorcito de nata, eso es funcional para eso. Listo. Entonces, ya sabiendo esta parte, ahora vamos a pasar a lo que sería el BIOS, que ya es la parte lógica. Ya tenemos entonces conocimiento de esto. Bueno, digamos que como hablamos, el flujo, el paso a paso, el algoritmo de una limpieza. Entonces es pues, inicialmente el polvo, haciendo como un resumen rápido, el polvo en todas las partes, limpia contactos para limpiar todo el tema de que haya algún líquido o algo que haya de pronto quedado ahí dentro de esos contactos o texturas electrónicas. Después pasamos a lo del tema del cambio de pasta térmico, pasamos a la limpieza de la memoria RAM, pasamos a todo lo que es como la parte de limpieza física, y eso pues ya nos da, digamos, con unos primeros pasos de cómo sería el mantenimiento. Ahora pasamos a lo que sería un mantenimiento ya más a nivel lógico o de programación, ¿cierto? Que como les decía, una vez están conectados los componentes, lo que sigue que es encender la máquina
y al encenderla, él va a hacer un proceso que ya vamos a ver. Listo, entonces lo siguiente que vamos a hacer es poder identificar, ahora sí ya pasar de la parte física, que es hardware, ¿cierto?, a la parte lógica, que en este caso pues hablamos de que es el sistema ya de inicialización de una computadora, ¿cierto? Entonces, para eso es importante reconocer lo siguiente: cuando nosotros prendemos una computadora, él va a comenzar a hacer un escaneo de todos los periféricos que hablamos, que tocamos, que ya vimos y que ya conocimos dentro en la sesión anterior, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Normalmente todos los computadores, incluso los mismos celulares, los televisores y todo, tienen una herramienta, un programa, un mini programa lógico que se llama BIOS. Yo les decía, era el sistema básico de entrada y salida. Este video lo que busca es poder identificar qué es lo que tiene la computadora en este momento, con qué puede trabajar y con qué puede seguir haciendo los procesos que necesita hacer, ¿cierto? Y ahí sí ya poder pasar a todo el tema de los programas, lo que vemos, lo que utilizamos y trabajamos. Para eso, ¿cómo hacemos? Normalmente en una computadora hay diferentes formas de entrar, pero las más comunes son utilizando una tecla F2 o suprimir. En algunos son F10, en algunos son F12 o escape, la tecla escape, ¿sí?, en el teclado. ¿Esto con qué? ¿Con qué función? Con poder ingresar a esa base, a ese programa, a ese mini programa que les decía, en donde nos va a mostrar toda la información de la computadora, ¿sí? Pasa incluso en los celulares también ustedes hay una tecla, creo que es el del volumen hacia abajo con el de bloqueo, en donde usted hace una inicialización y ya no va a entrar al sistema operativo del celular normal, sino que lo que busca es entrar a ese sistema básico de entrada y salida para poder identificar los componentes. Entonces acá vamos a hacer un encendido de la computadora y antes de que él inicialice todos los procesos vamos a ingresar con suprimir o con F2. Hay algunos computadores que nos dicen el mensajito de forma rápida y acá podemos ingresar al BIOS. Dice que acá nos está diciendo UEFI BIOS versión. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que ese programita tiene esta versión y nos está mostrando como una interfaz gráfica pues amigable. En computadores antiguos esto se veía blanco y negro o azul y blanco la pantalla. Ahorita de pronto ya es un poco mucho más amigable y acá nos está diciendo en la parte principal qué es lo que le está reconociendo. Entonces él reconoce en este momento un procesador que es de ciertas características, dice que es AMD con gráficos integrados, dice que tiene cierta velocidad, que eso lo vamos a hablar después en otra sesión, del tema de velocidades y números en los sistemas. Un total de memoria, dice que 32 gigas, qué tipo de memoria es, acá dice que tiene dos memorias puestas y cada una 16 gigas, que lo que hace es sumar al final. Nos muestra las temperaturas, que era lo que hablábamos en el tema de temperaturas, cuánto es la temperatura que está trabajando la computadora, ¿cierto? Nos muestra toda la parte avanzada, o sea, todos los componentes que están conectados, realmente acá los estamos viendo en este momento para él poder entender, por medio de ese mini programa, poder entender qué es lo que tiene conectado a la computadora, qué habilitar, qué inhabilitar, cómo él debería arrancar y funcionar. ¿Listo? Por ejemplo, nos muestra acá herramientas de diagnóstico porque, digamos, en el tema de mantenimiento, por ejemplo, si queremos hacer un diagnóstico a la unidad de SSD, que es el disco duro, ¿cierto? O a la unidad, digamos, de RGB, que son las luces, o bueno, ahí podemos hacer un diagnóstico inicial para verificar si el disco duro está dañado, porque acuérdese que nosotros hicimos un primer diagnóstico de mantenimiento con la parte de lo que era la memoria RAM, lo que era la memoria, lo que era el procesador en la pasta térmica, bueno, todos esos componentes que hicimos, pero nos hizo falta el disco duro, ¿sí se acuerdan? Porque el disco duro ya se tiene que hacer de una forma más lógica o más de programación, ¿sí? Les decía entonces que acá esta herramienta pues nos permite ver cómo visualizar, hacer como un escaneo rápido de todo lo que tiene instalado. Pues también para la computadora es importante reconocer todo esto, la temperatura, lo que hablábamos. Mira acá por ejemplo nos está diciendo que la CPU o el procesador tiene 50 grados de temperatura en este momento, a pesar de que no se ha trabajado. Él debe tener un estándar de temperatura, un rango, en donde si ya se eleva mucho, pues entonces el ventilador o el disipador va a comenzar a trabajar. En el caso del computador nuevo, o bueno, como más actual, la refrigeración líquida es cuando comienza a hacer su trabajo mucho más eficiente para poder bajar esos picos de temperatura. Acá hablamos de los voltajes también. Mira, acá se puede visualizar qué voltajes están entrándole a esas partes.
Podemos ver el tema de seguridad. ¿Seguridad qué es? Ponerle contraseña, seguridad en la parte de inicio, porque hay herramientas que pueden de pronto dañar eso en los computadores. Y algo muy importante, que es lo que todo técnico debe saber en el momento de una reparación o un mantenimiento en una computadora, es la inicialización, o lo que se le traduce como booteo en una computadora. En inglés es boot, que en español significa arranque. ¿Listo? Inicialización. ¿Qué quiere decir esto? Eso nos va a decir por qué medio, porque recuerden que acá tenemos un disco, pero podemos tener varios discos duros. ¿En qué disco duro o en qué almacenamiento, en qué SSD está guardado el sistema operativo? Que es la parte de programación, la parte lógica, con lo que nosotros interactuamos. Entonces, fíjense que acá estamos en un flujo, que arrancamos desde la parte física del tangible. Ya estamos comenzando a tocar toda la parte lógica, pero primero esa transición entre estos, o sea, lo que es este programita lo que hace es esa transición entre lo físico y lo lógico, y ya después pasamos totalmente al sistema operativo o a los programas, que es la parte ya totalmente lógica con lo que nosotros le sacamos provecho y todo eso. Entonces acá nos está diciendo que sí, que efectivamente tenemos que ingresar, el sistema tiene un disco duro y el disco duro tiene un sistema que se llama Windows, que eso ya lo vamos a reconocer más adelante qué es eso y para qué sirve. ¿Listo? Y ya, básicamente es eso. Entonces, así como rápido, digamos, como entender esto que hay en el sistema. ¿Preguntas? Tengo una pregunta. ¿A cuánto más o menos debería estar la temperatura del CPU? Ok, listo. El promedio de temperatura acá nos muestra en este momento que está en 50 grados. Lo máximo que debería tener, digamos, un componente, y en este caso, y sobre todo la CPU, es estar sobre los 90 grados centígrados. Si ya de los 90 grados centígrados comienza a elevarse la temperatura, probablemente se pueda dañar ese componente. Entonces el sistema debe estar muy bien organizado, refrigerado, para que él pueda hacer eso. Entonces, claro, a medida que crecen los procesos, se crece, digamos, en este momento no estamos haciendo ningún proceso, solamente estamos apenas que inicializando el sistema. Pero ya cuando comiencen a haber procesos como por ejemplo un videojuego, una aplicación muy pesada, un renderizado, ver varias pestañas al mismo tiempo, todo eso son procesos que al sumarse el procesador tiene que hacer uso de su física ahí y comenzar a trabajar. Al momento de hacer esos cálculos, pues él va a comenzar a elevar la temperatura, y en ese momento pues ya si no está respondiendo bien el sistema de refrigeración y todo eso, pues puede llegar a quemarse ese componente, incluso hasta incendiarse en algunos de los casos. Por eso es importante que tenga, digamos, que esas capacidades, y que también esté ese mantenimiento, porque por ejemplo si hay un polvo o algo ahí, una mota, algo que esté cubriendo un ventilador y no permita esa refrigeración, probablemente se va a subir la temperatura y se puede dañar. Incluso hay veces que hay procesos en donde de pronto en la parte de mantenimiento uno desconecta ese disipador que les mostraba con el ventilador, se desconecta, o no está esa pasta térmica que es el que se encarga de hacer ese puente de refrigeración, y cuando no está, prácticamente el procesador estaría trabajando sin un regulador de temperatura, y eso se puede dañar, digamos, que en cuestión de segundos. Entonces eso puede pasar. Más o menos cada cuánto se hace un mantenimiento, o ya este sistema dice cada cuánto. Más o menos, digamos que un mantenimiento se hace, digamos que dependiendo también el área, digamos, puede ser, por ejemplo, si es tengo clientes a nivel laboral que, por ejemplo, ellos tienen una industria de arquitectura y están, digamos, que enfocados en sitios en donde el polvo es mucho, construcciones y todo eso, ¿sí? Y una computadora está expuesto a eso, pues probablemente al mes, a los 3 meses es necesario mantenimiento. Cuando se habla, digamos, de un hogar, digamos, si se presenta mucho polvo y todo eso, o se presenta, como les decía, animalitos que de pronto ellos botan mucho pelusa y todo esto, eso se puede quedar ahí en esas partes. Entonces realmente, digamos, que necesitaría por ahí entre 1 año a 6 meses, digamos, como la estadística, en cuanto se tiene que buscar hacer un mantenimiento de esos preventivos. Entonces ahí es donde se le llama mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. El correctivo pues ya es para corregir un problema específico que haya, preventivo es para prevenir todo ese tipo de situaciones o escenarios, y eso ayudaría pues a que el sistema no se vaya a dañar con el tiempo, e incluso a que pueda trabajar mejor, a que su performance sea mucho mejor y más efectivo. Una pregunta, si hay alguna falla en el sistema, por ejemplo, desde la iniciación, ¿desde aquí lo podríamos ver y solucionar, o tocaría de otra manera? Claro, como les decía, en la ciencia de la parte de soporte y todo esto, en el troubleshooting o resolución de problemas, el flujo que es ese, el flujo inicial sería: verificamos las partes físicas, verificamos la limpieza, verificamos que todo esté trabajando ahí, ¿cierto? Pasamos ahora a la inicialización,
y ahí vamos a identificar, no, que es que resulta que acá no está leyendo el disco duro, por ejemplo. Entonces si nos vamos acá y miramos en buteo, nos dice acá está el disco duro, entonces resulta que no aparece, probablemente entonces ya tenemos que entrar a verificar el disco duro, si físicamente o lógicamente está trabajando, si se dañó o algo, si tenemos que hacer un cambio de ese componente, y ya cuando lo reconozca acá, pues ya sabemos, entonces ahora sí que podemos pasar al siguiente proceso, al siguiente flujo, al siguiente algoritmo, que es la inicialización de los programas como tal, el trabajar con los aplicativos o el sistema operativo, que ya es lo que ese es el siguiente paso que vamos a dar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Listo? Perfecto. Una vez que terminamos acá, le damos, salimos de esta configuración, ¿cierto? Acá yo le voy a decir que voy a descartar los cambios que haya hecho, porque algunos cambios de configuración, todo eso que pueda hacer acá, pueden verse después reflejados en que el sistema puede dañarse también, ¿cierto? Yo le puedo decir, si le quiero deshabilitar la memoria RAM o el disco duro, pues obviamente él cuando trate de ingresar, hace esa inicialización, como la está haciendo en este momento, la inicialización, y puede que no encuentre el sistema operativo, y ahí ya no va a pasar, ¿cierto? En la próxima sesión les voy a hablar de lo que es el tema del sistema operativo y los programas y aplicaciones, ¿listo? Pero en este caso, pues así es cuando cumple ese flujo, pasa, como les explicaba, inicio, proceso y fin. En este caso ya el fin o la finalidad es que ya pueda ingresar al sistema operativo. Por ejemplo, acá ya está ingresando al sistema operativo y ya cargó el Windows. Este se llama Windows en este caso. Ya después vamos a ver cuál es más A y por qué existe. ¿Listo? Ya. Bueno, en esta primera parte de esta sesión pudimos ver, por ejemplo, esto que son productos de limpieza para el computador, también como lo es el borrador en Nata para poder limpiar mejor los componentes del computador y que pues puedan tener una mejor funcionalidad. También nos explicaban que pues es bueno hacerle limpieza al computador en un periodo de 6 meses a un año para que no se presenten afectaciones en la parte del sistema. Bueno, en la segunda parte nos mostraron ya la BIOS del computador espichando F2, F10, donde se ve más claridad sobre el computador, la temperatura, si está bien puesto el disco, o sea, cosas que se ven más a fondo para poder reparar o ver si está bien los componentes.